Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a empezar el culto cantando el número 386. Cristo es mi dulce Salvador. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel, consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Con nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré pues en la luz, no temeré llevar su cruz, no temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Amén. Pues vamos a orar para abrir el culto. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por tu presencia con nosotros, gracias por Cristo. Pedimos, Padre, que de verdad tú te glorifiques en este tiempo, Padre, que tú sientas libertad de estar con nosotros, Padre, y bendecirnos, Padre. Padre, quita cualquier cosa que es de barrera entre nosotros contigo, Padre. Queremos tener un buen tiempo contigo en esta tarde, Padre. Así que, Padre, por favor, bendíganos,
Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues bienvenidos todos que están con nosotros y los que están viendo en línea. Vamos a cantar el número 524. 524. 524, hay un precioso manantial. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, ahí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en el salsar, me gozo en el salsar, me gozo en el salsar. La gloria de su gran poder, me gozo en el salsar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti, el pueblo del Señor, pueblo del Señor, el pueblo del Señor, se lavará por siempre en ti, el pueblo del Señor. Bienvenidos todos. Es grato estar en la casa del Señor, con la presencia del Señor y con ustedes. Pues si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 en el versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hemos estado hablando, enfocándonos en las últimas predicaciones sobre Jesucristo. Y vamos a continuar un poco más. Aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 15, la palabra de Dios nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Repito en favor del pueblo:
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Especialmente gracias por Cristo. Queremos aprender más de Cristo. Queremos conocer más y queremos que otros conozcan a Cristo, Padre. Pido, Padre, que en este tiempo tú te glorifiques, Padre. Que este hombre no se ve, sino que Cristo es glorificado, Padre, en cada corazón y en cada mente, Padre. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Aquí interesante, está hablando de sumo sacerdote, pero al pensar de esto, yo estaba pensando de superhéroes y quería hablar un poco de superhéroes. Todos conocen superhéroes, ¿verdad? ¿Son real? No, son ficción, ¿verdad? Los superhéroes no solamente están en nuestro tiempo, estaban en el pasado y realmente pensaban de Jesucristo como un superhéroe. Los docetas del segundo siglo, eso es decir, los años 101 al 200, ellos, y eso es un poquito después de Cristo, creían que Cristo era un superhéroe. ¿Cómo? Pues no decían superhéroe, pero puede ser lo mismo, porque sus creencias sobre el cuerpo de Cristo era como el superhéroe Visión de Marvel. No sé si conocen ese superhéroe, pero ese superhéroe podía controlar o alterar la densidad de su cuerpo para poder volar, para hacerse como un espíritu, que cosas le podían atravesarle y por ese estilo y muchas otras cosas. Y realmente los docetas creían eso, que el cuerpo de Cristo no era humano, era otra cosa, era espíritu. Y realmente, si lo piensas bien, estaban pensando que Jesucristo era un superhéroe. Y no nada más ellos, pero en los siguientes siglos lo mismo. Así que estas creencias siguieron sobre Cristo. Los apolinarianos del cuarto siglo, es decir, 301 a 400, creían que, pues, ellos declaraban que Cristo era 2/3 humano. Es decir, 1/3 no era humano. 2/3 sí era humano, pero 1/3 no era humano. Así que todavía estaban creyendo en superhéroes. Otra vez. Los eutiquianos de los finales del cuarto siglo también creían que el cuerpo de Cristo era divino. No era humano, sino era divino. Así que ahí, otra vez, superhéroe. Si lo piensas, es de lo mismo, es equivalente. Estaban pensando que Cristo era más que humano. Pues, ¿qué es lo que la Biblia enseña sobre el Señor Jesucristo? Pues realmente la Biblia enseña que Él era completamente humano, completamente. Para poder obrar la obra de la redención, tenía obligadamente de ser completamente humano. Y podemos ver esto en Hebreos 2:14, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Aquí dice: así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí el contexto está hablando de Jesucristo.
Él tuvo que participar de carne y sangre. ¿Cómo? Como nosotros. No podía hacerlo de ninguna otra manera para poder hacer la obra de la salvación. Él participó de carne y sangre. Era completamente humano. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Pues tenía todas las limitaciones de un humano, realmente. Y vamos a ver eso. Yo voy a ir de cada uno en cada uno. Se cansó como nosotros. Vamos a Juan 4, 6. Juan capítulo 4, versículo 6. Juan capítulo 4, versículo 6. Aquí en Juan capítulo 4, versículo 6 dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así como junto al pozo. Era como la hora sexta. Así que aquí la Biblia nos enseña que Jesucristo se cansó. ¿De qué? De haber caminado. Se cansó. No era Hulk. Lo siento, pero él no era Hulk, que tenía la fuerza de quién sabe qué, indestructible. No, él se cansó. Así que no tenía la fuerza de Hulk, tenía la fuerza de nosotros. Él tenía la fuerza humana. Yo sé que algunos son más fuertes que a otros, pero él no era diferente de ningún humano. No mostró ninguna sobrenaturaleza de fuerza en la carne. No, se cansó. ¿Qué más? La segunda cosa, dormía como nosotros. Vamos a Mateo 8:24. Mateo 8:24. Mateo capítulo 8, versículo 24. Aquí en Mateo capítulo 8, versículo 24, nos dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Aquí nos enseña que Cristo era humano como nosotros. Él tenía que dormir, él se cansaba, él tenía que dormir. Aquí las escrituras en blanco y en negro nos está diciendo que él dormía, como cualquier humano. No era divino, sobrenatural, como un superhéroe. Que algunos no tienen que dormir, algunos tienen poderes de qué sabe qué. Pero aquí él era completamente humano como nosotros. Vamos a ver la tercera cosa que demuestra que él era como nosotros. Tenía hambre como nosotros. Vamos a Mateo 21, 18. Mateo capítulo 21, versículo 18. Aquí en Mateo capítulo 21, versículo 18 nos dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. El contexto aquí es Jesucristo. Él tuvo hambre como cualquiera de nosotros. No era como el superhéroe Visión, que es un robot, un sintético, y él no tiene que comer. Me gustaría eso, pero no tuvo hambre como nosotros. Él era completamente humano. Vamos a ver la cuarta cosa. Tenía sed como nosotros. Vamos a Juan 19, 28. Juan 19, 28. Juan capítulo 19, en el versículo
28. Juan capítulo 19, versículo 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliese, tengo sed. Estaba en la cruz y tenía sed. Tenía sed como cualquier de nosotros. Él necesitaba agua para sostenerse. Él era completamente humano, con las mismas debilidades humanas. Vamos a ver la quinta. Sentía dolor como nosotros. Vamos a Lucas 22, 44. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 44. Nos dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí vemos que sintió dolor como nosotros. Sangró como nosotros. Él era completamente humano. Yo sé cómo en el pasado querían ver a Cristo como algo más, pero realmente para obrar la salvación tenía que ser completamente humano. Tenía que sentir todas las debilidades humanas. Aquí la sexta, murió físicamente como nosotros. Vamos a Lucas 23, 46. Lucas capítulo 23, versículo 46. Aquí nos dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Así que aquí expiró, es decir, murió físicamente. Los superhéroes nunca mueren. Pues algunos sí, pero siempre lo regresan o cómo, no sé cómo hacen esas cosas, pero el punto es, aquí Cristo murió como cualquiera de nosotros. Un día cada uno de nosotros va a morir. Y Cristo murió como cualquier humano. ¿Por qué? Porque era completamente humano. Pues la pregunta, yo sé que lo tienen en mente. La pregunta es, ¿por qué es tan importante que el cuerpo de Cristo sea humano? Una buena pregunta. ¿Por qué tiene que ser humano? ¿Por qué no puede ser como un superhéroe y Hulk y, super monstruo? No. El punto es lo que él tenía que hacer. Su oficio como sumo sacerdote demandaba que él sea humano. Sí, vamos a ver esto, y yo no sé si ustedes conocen tanto del sumo sacerdote. Él era el líder religioso sobre Israel. Le vieron a él como la persona que se presentaba delante de Dios para el pueblo. Pero aquí este oficio demandaba que Cristo sea humano. ¿Cómo? Pues como número uno, como sumo sacerdote tenía que ser nombrado divinamente de los hombres. Vamos a Hebreos 5, 1
y 4. Vamos a ver los versículos 1 y 4 de Hebreos capítulo 5. Aquí en Hebreos capítulo 5, el versículo 1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Así que aquí la palabra de Dios claramente dice que el sumo sacerdote tenía que ser hombre, humano, escogido entre los hombres. ¿De parte de quién? Pues de parte de Dios. Vamos al versículo 4. Aquí en el versículo 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así que aquí vemos que Jesucristo tenía que ser humano para hacer la obra de la salvación para nosotros. Completamente humano. No 2/3, no 1/3, mitad, no, nada de eso. Completamente humano. La segunda cosa que demanda el oficio del sumo sacerdote, que Cristo sea humano, es como sumo sacerdote tenía que representar al pueblo ante la presencia de Dios. El punto es, el sumo sacerdote tenía que ser del pueblo, tenía que identificar con el pueblo y el pueblo identificar con él. Tenía que ser de ellos, no un extraño, no un superhéroe de otro universo o algo así por el estilo, que viene para defenderle. No. El punto aquí es, el sacerdote tenía que representar al pueblo y tenía que ser del pueblo. Vamos a Éxodo 28. Éxodo 28, y vamos a ver los versículos 12 y 19. Éxodo 28. Éxodo capítulo 28, el versículo 12 dice, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre los 2 hombros por memorial. El efod era pues un vestido que el sumo sacerdote tenía que poner, pero tenía piedras preciosas que representaba cada uno de los hijos de Israel. Vamos al versículo 19. El versículo 19 aquí dice, la tercera hilera, un jacinto, un ágata y un amatista. Aquí está hablando de las piedras, realmente queremos el versículo 21. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según su nombre, como grabaduras de sello, cada uno con su nombre, será según los 12 tribus. Perdón, fallé ahí. Pues. El punto aquí es, el sumo sacerdote tenía que representar al pueblo. Y de esta manera tenía que identificar con el pueblo, tenía que tener la confianza del pueblo, tenía que ser del pueblo. ¿Cuál es la tercera cosa que demanda que el sumo sacerdote sea humano para obrar la obra de la salvación? Pues, como sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio y tenía que tener algo para ofrecer. Aquí vemos esto en Hebreos 8:3. Hebreos 8:3. Hebreos capítulo 8, versículo 3.
Aquí dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que el punto aquí es, el sumo sacerdote tenía que ser humano y tenía que entrar y presentar los sacrificios físicamente. Y tenía que tener algo para ofrecer. Interesante eso. La cuarta cosa, como sumo sacerdote tenía que interceder haciendo expiación por el pueblo. Expiación es pagar, un pago para el pueblo. Pues podemos ver esto en Levítico 16, en los versículos 15 y 18. Aquí en Levítico 16 tenía que ser un humano. ¿Por qué? Pues vamos a verlo aquí. 16:15 nos dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así que ahí estamos viendo que él tenía que entrar físicamente atravesando el velo en el lugar santísimo para derramar o esparcir la sangre. Vamos a ver el versículo 18. Dice, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Así que bien específico lo que el sumo sacerdote tenía que hacer cuando entraba al Santísimo. Ningún hombre podía entrar. Y el sumo sacerdote pues nada más una vez al año para que no le hace daño. Era así de verdad. Tú entrabas y muerto. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Antes de entrar, Aarón tenía que purificarse, limpiarse, lavarse y todo como unos rituales como no puedes imaginar. La ropa también y todo para poder entrar. Hasta entraba con campanitas. ¿Por qué? Porque si moría, no escuchaban las campanitas. Tenían una soga amarrado a él que lo podían jalar sacándole. No sabían eso, ¿verdad? No, eso era el oficio del sumo sacerdote. Tenía que representar perfección, santidad. Tenía que interceder por el pueblo haciendo expiación. Y tenía que hacerlo físicamente. Tenía que ser humano. La quinta cosa, como sumo sacerdote tenía que salir a bendecir al pueblo. Sí, después de hacer la expiación, él tenía que salir y dar una bendición sobre el pueblo. Podemos ver eso en Números capítulo 6. Números capítulo 6. Números capítulo 6 en los versículos 22 al 27. Números 6, 22 y adelante dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel
y yo los bendeciré. Así que aquí vemos lo que el sumo sacerdote tenía que hacer. Después de hacer expiación tenía que salir y dar la bendición oficial. Es interesante. Todo esto tenía que hacerlo físicamente. La sexta. Para ser sumo sacerdote tenía que ser perfecto físicamente. ¿Cómo? Es decir, sin defecto o deformidad. Podemos ver eso en Levítico 21. Aquí en Levítico 21 habla todo del sumo sacerdote. Aquí Levítico 21, 17. Levítico 21, 17 al 21. Levítico 21, 17 al 21. Aquí dice, sí, 17 al 21 dice, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o que empeine o testículo magullado, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. No puede ser más claro. Tenía que ser perfecto. Físicamente. No podía, el dedo cortado ya no podía servir como sumo sacerdote. Interesante eso. Habla de la perfección de Dios. ¿Qué más? Número 7. Para ser sumo sacerdote no podía casarse con viuda, mujer divorciada, ramera, solo una virgen del pueblo. Podemos ver esto en Levítico 21, 13 al 14. Aquí en los versículos 13 al 14 dice, tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Así que aquí vemos, para llegar a ser sumo sacerdote, no podías casarte con cualquier mujer. Interesante esto. Pues sabemos que Cristo no se casó. Pues alguna gente sí dicen que se casó con María Magdalena, que era una ramera. No era ramera, era que tenía los demonios. Pero el punto aquí es, no se casó. Así que podía calificar como sumo sacerdote. Pero sí se iba a casar una virgen del pueblo, nada más. Y realmente eso habla para nosotros. ¿Con quién vamos a casarnos? Pues aquí lo mejor es con una virgen que se ha guardado, que es fiel a Dios. Número 8. Para ser sumo sacerdote no podía tocar un muerto.
No podía tocar un muerto, no podía profanarse. Podemos ver esto en Levítico 21, los versículos 10 y 11. Aquí dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. El punto es, tu mamá se muere, no te puedes echar encima del sepulcro, gritando, venga, regresa, ni nada así por el estilo. No podías hacer eso. El sumo sacerdote tenía que abstener. No podía rasgar sus vestidos. No podía quitarse la gorrita que tienen. ¿Por qué? Interesante eso. Pues él representaba vida. Por eso no podía tocar los muertos. No podía, ni podía llorar por padre ni madre. No podía profanarse por nadie. ¿Por qué? Porque representaba vida y representaba al eterno Dios. Es interesante eso. Todo el resto sí podían llorar y rasgar y tirarse si querían. Él no. Vamos al 9. El sacrificio que ofrecía el sumo sacerdote tenía que ser perfecto. Tenía que ser perfecto. Vamos a Malaquías 1:8. Malaquías capítulo 1, versículo 8. Antes de Mateo es Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículo 8. Aquí dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. El punto aquí es, Dios estaba reclamando al pueblo y al sumo sacerdote. ¿Por qué me estabas ofreciendo el cojo, el ciego? Lo que era imperfecto. El punto es, el sumo sacerdote tenía que ofrecer una ofrenda, un sacrificio perfecto, sin talla, sin mancha, sin nada, perfecto. Así que ya hemos visto los requisitos para ser el sumo sacerdote. Yo creo que para algunos es algo nuevo y sorprendente qué requisitos tenía que alcanzar. Y hasta el sacrificio, un sacrificio perfecto. ¿Sabes que Cristo es mejor sumo sacerdote y es mejor sacrificio? Si vamos a Hebreos 8:6, Hebreos 8:6. Aquí en Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es medidor de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El viejo pacto, el primer pacto, pues era un pacto, tú hagas lo correcto, lo bueno, y yo te voy a bendecir físicamente, materialmente. El segundo pacto, el Nuevo Testamento, que es de Cristo.
Y la promesa es, tú crees en Cristo, serás salvo eternamente. Que mejor estas promesas, ¿no? que las primeras. Cristo es mejor sumo sacerdote porque el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, es mejor. Porque el que está presentando es perfecto. Es acepto delante del Señor. No tiene que llevar las campanitas. Porque jamás va a morir. Porque Él es perfecto en cuanto a todo. Y el sacrificio es Él mismo. No se puede mejorar el sacrificio. Si vamos a Hebreos 10:4. Aquí en Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eso nada más era un tipo de lo que Cristo iba a hacer verdaderamente. Era pictorial de lo que Cristo, el Mesías, iba a hacer. Iba a traer la salvación. Los sacrificios de animales no pueden limpiarnos, no pueden perdonarnos. Pero la sangre de Cristo nos limpia completamente. Podemos ver esto en Juan 1:29. Juan 1:29. Juan capítulo 1, versículo 29, nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El primer pacto, el sumo sacerdote que estaba haciendo los sacrificios y expiando para el pueblo. ¿Para qué pueblo? Para la nación de Israel. Solamente. Y si tú no formaste parte de Israel, pues por eso en ese tiempo tenías que formar parte de Israel. Pero aquí Cristo, su sacrificio era para todo el mundo. Era el Cordero de Dios que puede pagar, puede limpiarnos. Así que no nada más era un mejor sumo sacerdote, sino era un mejor sacrificio. Interesante. Pues eso puede hacerle un superhéroe. Por el estilo, empezamos hablando de superhéroes, ¿verdad? Pero realmente era completamente humano. Tenía que obrar la salvación siendo completamente humano. Para tomar nuestro lugar tenía que ser completamente humano. Vamos a cerrar con Hebreos 12:24. Hebreos capítulo 12, versículo 24. Hebreos 12:24. Aquí nos dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Se acuerdan de Abel? Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque ofreció un sacrificio mejor. Uno que era aceptable, uno que pues era perfecto a los ojos de Dios. Y aquí está diciendo que el sacrificio de Cristo era mejor. El nuevo pacto es un mejor pacto. ¿Por qué? Porque nos puede dar vida eterna. ¿A través de quién? A través de nuestro sumo sacerdote, mediador y sacrificio, Jesucristo. Pues eso es lo que Dios tenía para nosotros para el día de hoy.
Interesante. Yo estaba estudiando esto y aprendí unas cosas nuevas. Espero que ustedes también. Para que podamos apreciar un poquito mejor a Jesucristo. Era semejante a nosotros, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso podría obrar la obra de la salvación. Pues vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por Cristo. Gracias que de verdad vino para obrar la salvación. No tenía que hacerlo, no estaba obligado. Tú no estabas obligado de mandarlo. Pero te doy gracias que lo hiciste por amor. Amor hacia todos nosotros. Y no nada más nosotros que hemos creído en Cristo y en la obra de Cristo para perdonarnos y lavarnos para que podamos ir al cielo, sino Él murió para todo el mundo. Yo sé que tú quieres que todos sean salvos. Qué grande esfuerzo para salvarnos, para darnos la salvación que no merecíamos. Así que te doy gracias. Gracias por Cristo. Y es en el nombre de Él te lo pido todo. Amén. Pues gracias por estar con nosotros en el día de hoy, el día del Señor. Y nos vemos la siguiente vez. Que Dios le bendiga.